Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema pruebas o tentaciones. La epístola de Santiago o Jacobo es una epístola general, o sea, dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión y a las congregaciones cristianas dispersas por todo el mundo. Fue escrita desde Jerusalén, alrededor del 46 después de Cristo. Pablo dice que Santiago, Pedro y Juan eran considerados como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Santiago murió mártir en el 62 después de Cristo. Dirigida principalmente a los judíos convertidos al cristianismo, su tema predominante son los principios de la religión cristiana, o sea, la organización humana, como expresión y demostración de la fe por las obras, lo cual está de acuerdo con la justificación exclusivamente por la fe y la gracia, y que a los cristianos se les puede y debe identificar por sus frutos y por sus buenas obras. Santiago inicia diciendo que, como los exámenes que se requiere aprobar en la escuela para ir alcanzando grados hasta llegar a la graduación, las pruebas enviadas y controladas por el Maestro perfecto que es Jesucristo son útiles y necesarias para poder progresar en la vida cristiana. Además, que nunca somos probados más de lo que podemos resistir o aprobar con excelencia. Junto con ello enseña que a diferencia de las pruebas, las tentaciones siempre provienen del diablo y siempre tienen como propósito hurtar, matar y destruir la felicidad, integridad y vida del humano, pero que, gracias a Dios, Cristo promete que nunca seremos tentados más de lo que podemos resistir y que siempre junto con la tentación nos dará la salida y la victoria. Además, enseña que para salir en victoria contra los dardos de fuego del maligno, no solo necesitamos enfrentarnos a las pruebas y soportar la tentación, sino que necesitamos la protección de Dios y la sabiduría que solo Dios puede darnos para discernir lo que es lícito, conveniente y de edificación, y cómo debemos actuar para salir aprobados y victoriosos siempre. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense privilegiados cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno requiere de sabiduría para salir aprobado, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe y sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. No piense tal que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, pues la realidad es que las riquezas pasan como las flores del campo que, en cuanto sale el sol, se queman con su calor. La hierba se marchita, su flor se cae y su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque, pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Y cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado, sino que cada uno es tentado, atraído y seducido por su propia concupiscencia. Es entonces que la concupiscencia, o sea, el apetito innato para hacer el mal, que es parte de la herencia adámica, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, que es inmutable. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo espiritualmente,
por medio de la palabra de verdad, o sea, la Biblia, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por gracia y por la fe en los méritos ganados por Jesucristo con su sacrificio propiciatorio y su sangre derramada en la cruz, para que seamos los primeros frutos de su creación para vida eterna. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír la palabra de Dios, y sean prudentes y lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de toda maldad del viejo hombre, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene poder para salvarnos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo y al irse, luego se olvida de cómo es. En cambio, dichoso el que fija la mirada en la ley perfecta, la ley de Jesucristo y de la libertad, y no se aparta de ella. Pues será dichoso en todo lo que haga, el que no se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la pone en práctica. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, engaña su corazón, y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, exhorta duramente en contra de la discriminación. Dice: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre con vestido andrajoso, no deben hacer distinción entre ellos. Si miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí en el suelo, ¿acaso no están discriminando y haciendo juicios malintencionados? ¿Qué no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No afrenten al pobre, que no son los ricos los que le oprimen y les arrastran a los tribunales. ¿Acaso no son los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien hacen si cumplen la ley suprema que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si discriminan entre unos y otros, cometen pecado y son culpables ante la ley. Ahora, Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, enfatiza con incontrovertibles argumentos por qué es que el humano solo puede ser salvo gratuitamente, o sea, por gracia, y gracias a que Jesucristo pagó por todos sus pecados con su sacrificio propiciatorio, o sea, sustitutivo más que suficiente y aceptable ante el Padre por todos los pecados. ¿Y por qué solo la sangre de Jesucristo, Dios Hijo, nos limpia de todo pecado? Dice: porque cualquiera que cumpla toda la ley pero falle en un solo mandato se hace culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Así que si no cometes adulterio pero matas, ya has violado toda la ley. Así que hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley de Jesucristo, o sea, la ley del amor, la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia en el gran trono blanco se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero si hacen discriminación, cometen pecado y quedan convictos por la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley mosaica, y que Dios justificará por la fe tanto a judíos como a gentiles. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.